Muy buenas noches. Aquí estamos, 27º programa del Abanico, número 27. En este segundo año nos encontramos como todos los lunes de 20 a 22. Los libros finalmente llegan a la radio y les hacemos el honor a través de las entrevistas, de las recomendaciones, del acompañamiento de los auspiciantes, de los libreros que tanto queremos, que tanto nos recomiendan textos cada vez que estamos ahí medio dudando y no sabemos por qué lado ir, qué comprar, como hablamos el lunes pasado con Cristina. Así que le hacemos un espacio a los libros que llegan a la radio, el aire de Radio Vorterix se abre para que tengamos un lugarcito, el único lugar hoy, la verdad, es el único lugar donde hablamos sobre lo que más nos gusta, que son los libros, ¿por qué no? El cine, la pintura, la música. Hoy vamos a tener un programa bastante musical. Les recomiendo que se queden hasta lo último porque el último bloque vamos a entrar en un mundo. Ahora les voy a contar un poquito. Primero quiero saludar a Juanjo, el acompañante. ¿Cómo estás? De todos los lunes. ¿Cómo andás, Juanjo? Buenas noches, bien. Acá un poco congestionado, pero bien. ¿Sí? Sí. Los cambios de clima, estos veranitos, de repente arrancamos con 0, después tenemos 20 y pico grados, ¿viste? Bienvenida a el otoño a la Villa de Merlo. Tal cual, ¿viste cómo es? Un día está, pero fresco, ya decís listo, no hay más humedad, no hay más frío, no hay más calor, se fue todo y ahora estamos en 25, 26. Dicen que creo que jueves o viernes ya cambia. Volvemos a la normalidad, no sé, ¿viste? 0 grados con 9 de máxima. Lo vi, que va a haber hasta 2 grados bajo cero, sí, jueves, viernes, sábado, ¿Para por qué ahí. tanto? La mínima va a ser, pero bueno. Es el invierno. Son los momentos que vivimos, sí, tanto en el clima como en el cotidiano de todos los días. Así que bueno, tomate un tecito con limón, tranqui. Sí. Lo que pasa es que uno tampoco afloja, ¿viste? Sigue haciendo cosas, ¿viste? Bueno. Y, ¿viste? Uno se sube al tren y cuando querés acordar, listo, caíste. Como les decía, hoy vamos a hacer un programa bastante musical, más allá de lo literario. Hacia el final vamos a tener un bloque muy especial, tal vez una clase de música a la que muchos no somos adeptos, pero que me gustó la idea de entrar un poquito en este género, en este tipo de música. Después le voy a contar un poco más ya acerca del cuarto bloque. Vamos a tener un invitado incluso que nos va a acompañar, a enseñar, a hacer un poco de docencia respecto a este tipo de música. Así que les sugiero que se queden hasta lo último. Vamos a hablar un poquito de actividades que están desarrollando nuestros auspiciantes, nuestros amigos, los que nos acompañan cada lunes. Por un lado tenemos a la gente de Espacio Raíz, tanto Nora Pareja como Florencia, creadoras de este espacio en carpintería. Es un espacio de arte, básicamente, como dicen ellas, de arte con intención. En San Martín 10, ahí entrando por la oficina de turismo, van a encontrar a 100 metros de la ruta, sobre mano izquierda, Espacio Raíz. Nos contaba hoy justamente Nora que están abiertas las inscripciones para el laboratorio de abstracción contemporánea. Está desarrollado justamente por Nora, que es artista plástica y coach ontológico certificada. Este es un espacio presencial de exploración artística donde la pintura se convierte en un territorio de investigación, de descubrimiento, de intuición. Esto funciona como un laboratorio creativo pensado para experimentar con la abstracción justamente y desarrollar un lenguaje propio y compartir procesos en un entorno cuidado e inspirador.
Este espacio comenzó en abril, se encuentran un sábado al mes, el tercer sábado de cada mes, y son encuentros intensivos, de entre 4 y 5 horas. Esta propuesta está abierta a todos los niveles, tanto para quienes quieren comenzar como para quienes desean profundizar su búsqueda en la pintura. Ahí vemos una fotito de toda la gente que se acercó durante el mes de abril con sus obras ya presentadas, ya hechas, en camino. Muy lindo espacio. Espacio Reis te ofrece un espacio amplio, climatizado. Justamente en este taller habrá un coffee break. Ofrecen un grupo privado de WhatsApp para consultas entre encuentro y encuentro. Obviamente son cupos limitados, así que la información, el WhatsApp para inscribirte en este laboratorio de abstracción contemporánea se comunican al 011 50 46 58 18. 11 50 46 58 18. Un espacio distinto, un espacio único que realmente no se ve acá en la zona, así que aprovechenlo. Nora ya tiene varios años de experiencia, es artista plástica, es coach. Con todas esas herramientas se genera, como dice ella, un laboratorio creativo, pensado justamente para experimentar. Por otro lado, la gente de Sacha Libros están ya organizando para, creo que es este fin de semana, ahora lo chequeo, el Ritual Club de Lectura, que está coordinado por Nuria Manso, a quien hemos tenido aquí en uno de los lunes, ya hace un mes más o menos, con su poemario. Ella desarrolla los miércoles de 18 a 20 horas el club de lectura llamado El Ritual. Este es un espacio donde durante un mes los participantes tienen una lectura para leer, para reflexionar, pensar y después acercarse a Sacha Libros, y ahí se forma un espacio de compartir sobre todo. Esto es El Ritual Club de Lectura, coordina Nuria Manso, miércoles de 18 a 20 horas, y para este mes han preparado para lectura de todos los que quieran participar La Hora de la Estrella de Clarice Lispector. En algún momento haremos un informecito de Clarice Lispector, una autora, una escritora que en los últimos años digamos que no es la palabra que está de moda, pero sí que ha surgido con mucha potencia. Clarice Lispector, La Hora de la Estrella, info e inscripciones. Pueden enviar un mensaje al teléfono de Nuria 11 26 41 7274 o a través de @sachalibros, el Instagram de la gente de Sacha Libros. Un saludo a Emilio. Ahí en Avenida del Sol 46 pueden acercarse y pedir información. El Ritual Club de Lectura. Muy bien. Por otro lado, recuerden que Cristina, como estuvo la semana pasada con nosotros, nos estuvo contando acerca de toda la info que se trajo de la Feria del Libro, que se está desarrollando en Buenos Aires, en la rural. Tengan en cuenta que Cristina trajo varias novedades, varios clásicos a precios muy accesibles, así que pueden acercarse en cualquier momento, tanto a la sucursal del Libro de las Sierras de acá de Galería del Sol o a la de Presbítero Becerra, donde los espera Marcelo. Tienen todas las novedades, todos los clásicos a muy buen precio. Obviamente ya los deben conocer porque sobre todo tienen muchos textos, mucha lectura para chicos, anime incluso, así que no duden en acercarse y ellos les van a recomendar lo mejor de lo mejor. Estuve viendo por otro lado la presentación del libro de Zulma Martini, que estuvo también el lunes pasado aquí en el Abanico.
Estuve viendo a través del Instagram de Exámetro, donde pusieron varias fotitos, videos, estuvo muy lindo. La verdad que fue una presentación muy completa, porque no solamente se trataba de la presentación del texto, sino hubo música, hubo danza, hubo una muestra de arte dentro de la librería de Paulo y Lucía, así que muy completo, muy lindo, mucha gente se vio en la presentación, así que le mandamos un saludo a Zulma y todos los éxitos con Astillada en Pétalos, que la verdad no aquellos que les gusta la poesía, Zulma escribió un libro muy, muy simple, muy accesible, para entrarle a la poesía desde un lugar muy corporal, muy estético. La verdad es una escritora una escritura muy fluida, muy amigable. Es algo como para tomarse un ratito y por qué no leer todos los días un verso. Juanjo, vamos con el primer temita. Es de Ye Min, una cantante china. Ye Min and the Rumors, hija de alguien. Segundo bloque del 27º programa del Abanico, el único espacio en la Villa de Merlo y en toda la zona de Comechingones que te ofrece un lugar donde puedes acercarte, saber sobre escritores, sobre libros, sobre autores, toda la info acerca de los eventos que se organizan acá en la zona. En el Abanico está todo eso y mucho más. Recuerden, recién escuchábamos la publicidad de Espacio Raíz. Se encuentra ya en funcionamiento el Laboratorio de Abstracción Contemporánea de parte de Nora Pareja, artista plástica y coach ontológico certificada. El tercer sábado de cada mes pueden acercarse al Instagram de Espacio Raíz y pedir toda la info. Y por otro lado, el Club de Lectura de Nuria Manso, que se llama El Ritual. Se juntan los miércoles de 18 a 20. También pueden acercarse a Sacha Libros y pedir info, ¿por qué no? A través del celu de Nuria, 011 26 41 72 74. Vamos ahora al espacio que hemos denominado el feed de las letras. Antes que nada, recuerden el celu para mensajes, 2664 74 70 73. El Instagram del Abanico, el Abanico Vorterix. Nos pueden escuchar y ver a través de vorterixsanluis.com y nuestro canal de YouTube también, el Abanico Vorterix, donde subimos todos los programas para que puedan volver a revivirlos, a escucharlos, a pasar un buen rato y, por qué no, ver las recomendaciones que hacemos cada lunes. Ahora sí, vamos a nuestra sección El Feed de las Letras, donde tomamos perlitas, como digo siempre, algún detalle de videitos que suben a las redes, en este caso a Instagram. Y vamos a comenzar con la profe humor, como se hace llamar ella, Laura Galeazzi, profesora de lengua castellana, literatura y latín, que a través del humor, como menciona en su Instagram, Laura protege y transforma a la lengua. En este caso toma unos segundos de una canción de Ulises Bueno y nos hace, como en muchos de sus videos, un análisis sintáctico de este tema. Adelante, Juanjo. Esta oración comienza con un vocativo sin función sintáctica. Los verbos son cerrame, prendeme, traeme, háblame y pinte. ¿Dónde está el sujeto? Aquí afuera, vos, sujeto tácito o desinencial.
Y hablame tiene un circunstancial de tiempo tipo 12, pero también tenemos una proposición incluida adverbial con función de circunstancial de tiempo, porque tenemos un pronombre relativo cuando pinte el verbo, el hambre, objeto directo. Antes de irme les cuento que cerrame, tráeme, prendeme, hablame, que están en imperativo, no llevan tilde por el voceo rioplatense, porque seguimos las reglas de la Real Academia, que cuando una palabra termina en vocal y es grave, no lleva tilde. Por lo tanto, la acentuación se marca, pero sin tilde. Esto fue... Dale, vieja. Sintaxis de canciones. Excelente, toda la info, toda la docencia que hace Laura Galeazzi como profesora, nos, a través de un tema, no importa el género, nos enseña, nos recuerda, nos hace volver unos años hacia atrás, hacia la primaria, la secundaria, y recordarnos para qué sirve el objeto directo, qué palabra lleva tilde, qué no. Bueno, les recomiendo que entren en su Instagram, la profe Humor. Vamos ahora con un videíto que preparó Nora Costamagna. Seguramente la tienen porque es de acá de la Villa de Merlo. Hizo la presentación de su libro en la feria, creo que la semana pasada, si no me equivoco. El libro habla sobre los monumentos de la Villa de Merlo. Nora nos cuenta de qué se trata e incluso nos informa alguna pistita sobre un próximo libro que va a editar. Adelante. Mi nombre es Nora Costamagna, soy profesora y la autora del libro de Monumentos que acabamos de presentar en esta Feria del Libro, en este 50 aniversario de la Feria del Libro, por invitación del Ministro de Turismo y Cultura, Juan Álvarez Pinto. Realmente un orgullo estar aquí, un orgullo de que me hayan seleccionado para esta invitación, donde también pude hacer el adelanto de otro libro que próximamente entra en imprenta, que es sobre un visionario de turismo, Carlos Contursi y la Serrana Oliforeta. Y todo mi agradecimiento para el Ministerio. Vamos a ver si logramos en algún momento, en alguno de los programas próximos, traerla a Nora para que nos cuente no solamente de este texto, este libro, Monumentos de la Villa de Merlo, sino también hablar un poco sobre su obra literaria en general. Es una referente acá en la zona, sobre todo de la historia de la zona y de la Villa de Merlo. Martín Coan también ha aparecido en esta sección al feed de las letras. En este caso lo vamos a presentar a través de la presentación que hizo en la Feria del Libro, una charla 40 años sin Borges, 40 años con Borges. Lo que cuenta, lo que presenta es su visión acerca de la influencia de Borges, no solo sobre escritores ya renombrados acá en la Argentina, contemporáneos, modernos, sino sobre la influencia de Borges a través de su obra sobre toda la literatura argentina. Escúchenlo, es una persona que tiene mucho énfasis justamente para hablar, y en este tema que realmente lo apasiona, deja bien en claro su posición respecto de Borges, persona, Borges, obra literaria, y Borges, referente cultural de la Argentina. Adelante. Es una literatura que creó a sus propios lectores. Y eso es parte de la potencia de Borges y es parte de la genialidad de Borges.
formó nuevos lectores que no existían porque son los lectores para esa literatura. Ahora, esa tarea y ese legado es inacabable. Fortalecer los recursos de formación de lectores. A mí me parece interesante que el Borges de los 30 se pone a publicar en medios populares. En esa escritura no negocia, no simplifica. Él piensa que quien lo lee puede seguirlo y se lo puede perfectamente seguir. Hay un punto que podría ponerlo más cerca de Arl que de Bioy. Uno no tiene la misma plata que sus amigos. La condición social de Bioy no era la de Borges. Y eso tiene consecuencias en relación a la práctica literaria. Pocos escritores o ninguno pensó tan agudamente las estrategias y la potencia de la condición periférica. La primera página y media del Sur es una elaboración de una noción de lo argentino y de cómo se hace una identidad. Y la premisa misma que la identidad no es, sino que se hace. Se marca una diferencia fuerte con al menos ciertas tendencias duras del nacionalismo. Y para Borges no es del orden del ser, es del orden del hacer y del hacerse. Cuando vos haces centro con la periferia y de la periferia, desestabilizás la disposición. Borges hace centro con los márgenes, con las orillas. Una cosa que me impresionó bastante en estos 3 tomos es que si uno agarra el grueso, este es ensayos, el ancho, este es poesía y poneme ahí el de cuentos, ¿no? Cuando uno ve esto se da cuenta que es alguien que dedicó toda su vida a pensar cómo se hacía la literatura. Uno también podría decir, algunos de los ensayos podrían haber ido a ficción y algunas de las ficciones... Borges siempre se resiste a cualquier puesta en libro, como si siempre hubiera una reformulación posible que nunca se agota. Ahí hay algo que decía una crítica que se llama Graciela Montaldo, que es que Borges había logrado seguir escribiendo post-mortem, ¿no? Efectivamente, produce un efecto de totalidad. Parece haberlo escrito todo. Alan Pauls dice, Borges no escribió una obra, escribió una literatura entera. Eso marca muy fuertemente, sobre todo en rigor estrictamente, a los contemporáneos, a lo que experimentan los escritores que vienen a continuación de un escritor semejante, es que no hay lugar para ellos. Podemos detectar o rastrear en la literatura de Walsh su conexión con la política, en la literatura de Fogwill, que reescribe un cuento de Borges y le agrega crudeza, realismo, sexo. Puig le da lugar en la literatura a un mundo que no parecía literario. Entonces estos escritores y esta generación de escritores resuelven en algún punto el dilema de cómo salir de Borges. ¿Esto significa que podemos descartar a Borges? No, al revés. Significa que podemos contar con él. Porque ya el efecto de intimidación del gran poeta está resuelto. Creo que el titular del pequeño diario argentino fue Sin Borges, el día que muere. La idea de un mundo sin Borges, el desconcierto, la perplejidad, que no tenía que ver con la verosimilitud de que pudiese morir o no, sino algo que me parece que hay que indagar o hay que pensar justamente en clave de mito. Obviamente estoy pensando en la Fundación Mitológica de Buenos Aires, donde dice en un momento, a mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires. La juzgo tan eterna como el agua y el aire. Esa eternidad no es solo retrospectiva, obviamente es también prospectiva. Y el para siempre de Borges tuvo que lidiar en su momento con que el propio Borges había muerto. Fue como una fricción de desconcierto entre la evidencia palpable del desde siempre y el para siempre de Borges, con el hecho de que nos... Me encanta el concepto de que Borges creó una literatura entera. Muy buena definición de Pauls. Es bueno volver a Borges, un escritor que en algún momento ha sido dejado de lado. Con esto de la política en el medio, del antiperonismo de Borges, durante muchos años fue dejado de lado y a veces es excelente volver a la obra literaria, y en este caso a través de Martín Cohen, en base a la presentación que hizo en la Feria del Libro. 40 años sin Borges, 40 años con Borges. Vamos con el último videito. En este caso les voy a presentar una comunidad de Chile que se denomina Quilicurá, un pueblo. Y ellos nos hablan, nos aconsejan, nos piden que al menos durante un día no le pidamos a la inteligencia artificial que nos resuelva tal cuestión, le pidamos información que necesitamos,
nos saquen de algún apuro durante un día. O sea, no hagamos el famoso, a ver, inteligencia artificial, contame qué es lo que pasó No, esperemos durante un día, aguardemos, tengamos paciencia. ¿Por qué? Los servidores con los cuales se enfrían, los servidores son sistemas que se utilizan justamente para darle, de alguna manera, energía a la inteligencia artificial para que nos resuelva un problema. Bueno, estos servidores se enfrían a través del agua. Se gastan, se desperdician millones de litros de agua por día por el uso de la inteligencia artificial. Veamos el video, lo que nos cuentan y lo que nos piden. Cada vez que le pides a la inteligencia artificial que te dibuje una bobada, se consumen litros y litros de estas aguas. Por eso tuvimos una idea. Por un día, no le pidas a la IA, pídenos a nosotros. ¿Necesitas un dibujo? Benja. ¿Una receta de machas a la parmesana? Andrea. ¿O quieres que te expliquen algo como si tuvieras 5 años? Tuvimos alrededor de 27.000 prompts ese día, y esos 27.000 prompts vinieron de alrededor de 65 países. Estos data centers consumen aguas de la napa subterránea, que aproximadamente son 50 litros por segundo. Si sumamos 7 data centers es una enormidad. Tenemos un compromiso para que el data center que ahorita está operando y nuestras instalaciones, nosotros a futuro podamos devolver el 120 del agua que nosotros usamos hoy en día. Este muchachito que escuchábamos a lo último es un empleado de Google que, según ellos, están trabajando para tratar de alivianar un poco todo el sistema de enfriamiento y que no sea directamente con agua. Veremos qué es lo que sucede. Pero muy linda la propuesta, es interesante. Durante un día no utilizar la inteligencia artificial y, aunque parezca mentira, se ahorran millones de litros de agua. Hasta aquí llegamos con la sección del feed de las letras. En el próximo bloque me voy a dar el gusto de leer un cuento de Mario Benedetti. ¿Por qué traje a Mario Benedetti? Es, más allá de que es uno de los escritores más influyentes de Latinoamérica, uruguayo, él siempre pensó en escribir tanto sus novelas, cuentos, ensayos, poesía, de una manera muy simple, muy amigable, que tenga llegada a la gente. Él decía, para que lo pueda leer cualquier persona. Vamos a entrar un poquito en el mundo de Mario Benedetti. Nació en 1920, murió en 2009. Benedetti nació en un pueblo que se llamaba Paso de los Toros, en Tacuarembó. Vivió un par de años solamente ahí y después toda su familia se mudó a Montevideo. Montevideo es una ciudad que influyó de manera muy clara en toda la obra de Benedetti, sobre todo en su libro de cuentos montevideanos. De ahí vamos a tomar un cuento. Benedetti fue un alumno no muy aplicado en la secundaria, tal es así que a los 14 años dejó la escuela y dedicó su tiempo a trabajar. Su familia había entrado en una crisis económica en base a un negocio que había hecho mal su padre, según nos cuenta. Y bueno,
lamentablemente toda la familia tuvo que salir a trabajar y él llegó hasta segundo año de la escuela secundaria. Más allá de esto, él siempre dedicó su tiempo libre, como nos decía en alguna entrevista que he visto, a escribir. Nunca dejó de escribir, incluso trabajando como periodista. Más allá de su trabajo, él decidía quedarse en su trabajo solo para tener una máquina de escribir en su momento, en los 50, 60, y dedicar ese tiempo a la escritura. Como les decía, la escritura de Benedetti tiene un lenguaje claro, cercano, pero al mismo tiempo con un fuerte contenido social, político y, por qué no, emocional. Entre las obras más conocidas de Benedetti podemos mencionar La Tregua, una de las novelas uruguayas más leídas y adaptadas al cine. Seguramente o han oído o han visto la película. Gracias por el fuego, otra obra que fue película. Inventario, en este caso estamos hablando de poesía. Y El amor, las mujeres y la vida. Incluso mucha de la obra de Benedetti fue musicalizada. Es harto conocido. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, por Joan Manuel Serrat. Ese es un texto de Benedetti. Así que en el próximo bloque vamos a leer un cuentito que he seleccionado. Un cuento corto para que no se haga muy pesado, de Mario Benedetti. Y ¿por qué no? Volver a releer estos cuentos que alguna vez nos emocionaron, nos llamaron la atención. O para aquellos que nunca han escuchado de Mario Benedetti, ingresar en el mundo de su lectura simple, sencilla, amigable, como para tomar, comprar alguna novelita o un libro de cuentos o de poesía. Vamos con un tema de Billie Eilish, TV. Viene la soledad, después de la plenitud viene la soledad, después del amor viene la soledad. Ya sé que es una pobre deformación, pero lo cierto es que en ese durable minuto uno se siente solo en el mundo, sin asideros, sin pretextos, sin abrazos, sin rencores, sin las cosas que unen o separan. Y en esa sola manera de estar solo, ni siquiera uno se apiada de uno mismo. Los datos objetivos son como sigue. Hay 10 centímetros de silencio entre tus manos y mis manos, una frontera de palabras no dichas entre tus labios y mis labios, y algo que brilla así de triste entre tus ojos y mis ojos. Claro que la soledad no viene sola. Si se mira por sobre el hombro mustio de nuestras soledades, se verá un largo y compacto imposible, un sencillo respeto por terceros o cuartos, ese percance de ser buena gente. Yo soy un poncho azul. Ahí lo escuchábamos a Mario Benedetti leyendo un texto propio, hablando justamente esto de la soledad, del amor, y qué es lo que sucede cuando nos quedamos solos, qué hay más allá. De Montevideanos, el libro del cual extraje un cuento, se puede decir que es una radiografía de la clase media urbana de Montevideo. Durante muchos años Benedetti trabajó en el Estado, durante varios años, siendo taquígrafo del Contador General de la Nación. Y desde ese lugar
observando, escuchando, viendo a la gente que trabajaba en las oficinas, tuvo mucho material para escribir los cuentos que aparecen en Montevideanos. Son relatos simples de personajes que comparten un mundo de oficinas, de rutinas, de pequeñas frustraciones, decía él. Muchos personajes están inspirados en la gente real que todos los días de traje y corbata iban a trabajar esos espacios tristes, sin emoción. Hay como una idea de mediocridad confortable, decía Benedetti, en esos lugares y con esa gente que repetía lo que Sísifo repetía en su mito, esto de llevar la piedra hasta la cima y sentirla que se cae y volver por esa piedra y volver a levantarla, a elevarla. Bueno, esto mismo se repetía en esta gente que iba todos los días a trabajar a la oficina a hacer lo mismo. Este libro en particular fue muy novedoso porque en esa época, en la época en que salió, los escritores, los textos uruguayos hablaban casi siempre sobre lo mismo, sobre la gente de campo, lo rural, lo épico. Estaba todo muy cerrado a ese género. Por eso resultó muy sorpresivo este texto y muy exitoso en su momento. Mucha gente decidió dejar de lado todo lo rural, lo campestre, para volcarse a lo cotidiano, a lo triste, a lo gris y, ¿por qué no?, sentirse reflejado. Hay en estos textos una mirada muy crítica sobre la sociedad. Benedetti decía que en los cuentos se refleja esa sensación de estar viviendo una vida que no se eligió del todo. Vamos a ver un pequeño fragmento de esta misma entrevista de Soler Serrano a Benedetti. Es del año 78 esta entrevista, donde habla acerca de la relación que tenían sus padres y que influyó en uno de los cuentos que aparece acá en Montevideanos, que se llama La Guerra y la Paz. De un médico uruguayo. En alguna de las diversas entrevistas que recogen algunos de los seguidores y biógrafos de Benedetti, él ha comentado que en el año 24 se produjo el traslado de toda la familia a la capital, a Montevideo. Sí, o sea que tenía 4 años. Exacto, tenía 4 años. Y que su infancia, esos primeros años fueron quizá como consecuencia del descalabro económico del negocio paterno, fueron años tristes, años sin juguetes, años de limitaciones de todo tipo, ¿no? Sí, y además bastante signados, digamos, por las malas relaciones que hubo casi siempre entre mi padre y mi madre, ¿no? Que aunque nunca se divorciaron, pero siempre se llevaron muy mal, y eso para un niño siempre es bastante traumatizante, ¿no? Y para mí eso fue una de los malos recuerdos de mi infancia. Yo digo que así como Proust iba en busca del tiempo perdido en relación con la infancia, para mí también es un tiempo perdido, pero que no tengo ningún interés en ir a buscar. ¿Cuántos hermanos? Ahí lo escuchábamos a Mario Benedetti hablando de la relación que tenían sus padres, de lo mal que se llevaban. Y si tienen la oportunidad de leer el cuento La Guerra y la Paz de Benedetti, ahí van a ver bien reflejada la situación de un niño que ve todos los días de qué manera sus padres pelean entre ellos y qué es lo que pasa con ese niño que observa todos los días esa misma pelea. Les voy a leer un clásico de Benedetti, un cuento clásico, seguramente muchos los deben conocer. Este se llama Los Pocillos. Los pocillos eran 6, 2 rojos, 2 negros, 2 verdes, y además importados, irrompibles, modernos. Habían llegado como regalo de Enriqueta en el último cumpleaños de Mariana. «El café ya está pronto, ¿lo sirvo?», preguntó Mariana. La voz se dirigía al marido,
pero los ojos estaban fijos en el cuñado. Este parpadeó y no dijo nada, pero José Claudio contestó: «Todavía no, espera un ratito. Antes quiero fumar un cigarrillo». Ahora sí, ella miró a José Claudio y pensó por milésima vez que aquellos ojos no parecían de ciego. La mano de José Claudio empezó a moverse, tanteando el sofá. «¿Qué buscas?», preguntó ella. «El encendedor». «A tu derecha». La mano corrigió el rumbo y halló el encendedor. Con ese temblor que da al continuado afán de búsqueda, el pulgar hizo girar varias veces la ruedita, pero la llama no apareció. A una distancia ya calculada, la mano izquierda trataba infructuosamente de registrar la aparición del calor. Entonces Alberto encendió un fósforo y vino en su ayuda. «¿Por qué no lo tirás?», dijo con una sonrisa que, como toda sonrisa para ciegos, impregnaba también las modulaciones de la voz. «No lo tiro porque le tengo cariño. Es un regalo de Mariana». «Este mes tampoco fuiste al médico», dijo Alberto. «No. ¿Querés que te sea sincero?». «Claro. Me parece una idiotez de tu parte». «¿Y para qué voy a ir? ¿Para oírle decir que tengo una salud de roble, que mi hígado funciona admirablemente, que mi corazón golpea con el ritmo debido, que mis intestinos son una maravilla? ¿Para eso querés que vaya? Estoy podrido de mi notable salud sin ojos». La época anterior a la ceguera, José Claudio nunca había sido un especialista en la exteriorización de sus emociones, pero Mariana no se ha olvidado de cómo era ese rostro antes de adquirir esta tensión, este resentimiento. Su matrimonio había tenido buenos momentos, eso no podía ni quería ocultarlo, pero cuando estalló el infortunio, él se había negado a valorar su amparo, a refugiarse en ella. Todo su orgullo se concentró en un silencio terrible, testarudo, un silencio que seguía siendo tal, aun cuando se rodeara de palabras. José Claudio había dejado de hablar de sí. «De todos modos deberías ir», apoyó Mariana. «Acordate de lo que siempre te decía Menéndez». «¿Cómo no que me acuerdo? Para usted no está todo perdido». «Ah, y otra frase famosa: la ciencia no cree en milagros. Yo tampoco creo en milagros». «¿Y por qué no aferrarte a una esperanza? Es humano». «¿De veras?». Habla por el costado del cigarrillo. Alberto se levantó del sofá y se acercó al ventanal. «Qué otoño desgraciado», dijo. «¿Te fijaste?». La pregunta era para ella. «No», respondió José Claudio. «Fíjate vos por mí». Alberto la miró. Durante el silencio se sonrieron. Al margen de José Claudio y, sin embargo, a propósito de él. De pronto Mariana supo que se había puesto linda. Siempre que miraba a Alberto, se ponía linda. Durante años y años, Alberto y ella habían mantenido una relación superficialmente cariñosa que se detenía con espontánea discreción en los umbrales del tuteo, y solo en contadas ocasiones dejaba entrever una solidaridad algo más profunda. ¿Acaso Alberto envidiara un poco la aparente felicidad de su hermano, la buena suerte de haber dado con una mujer que él consideraba encantadora? «Y ayer estuvo Trelles», estaba diciendo José Claudio. «Vino a hacerme la clásica visita adulona que el personal de la fábrica me consagra una vez por trimestre. Me imagino que lo echarán a la suerte y el que pierde se embroma y viene a verme». «También puede ser que te aprecien», dijo Alberto, «que conserven un buen recuerdo del tiempo en el que los dirigías, que realmente estén preocupados por tu salud. No siempre la gente es tan miserable como te parece de un tiempo a esta parte». «¡Qué bien! Todos los días se prende algo nuevo». La sonrisa fue acompañada de un breve resoplido destinado a inscribirse en otro nivel de ironía. «Ahora sí podés calentar el café», dijo José Claudio, y Mariana se inclinó sobre la mesita ratona para encender el mecherito de alcohol. Por un momento se distrajo contemplando los pocillos. Solo había 3, uno de cada color. Le gustaba verlos así, formando un triángulo. Después se echó hacia atrás en el sofá y su nuca encontró lo que esperaba, la mano cálida de Alberto,
ya ahuecada para recibirla. ¡Qué delicia, Dios mío! La mano empezó a moverse suavemente y los dedos largos, afilados, se introdujeron por entre el pelo. La primera vez que Alberto se había animado a hacerlo, Mariana se había sentido terriblemente inquieta, con los músculos anudados en una dolorosa contracción que le había impedido disfrutar de la caricia. Ahora no, ahora estaba tranquila y podía disfrutar. Le parecía que la ceguera de José Claudio, su esposo, era una especie de protección divina. Sentado frente a ellos, José Claudio respiraba normalmente, casi con beatitud. Con el tiempo la caricia de Alberto se había convertido en una especie de rito, y ahora mismo Mariana estaba en condiciones de aguardar el movimiento próximo y previsto. Como todas las tardes, la mano acarició el pescuezo, rozó apenas la oreja derecha, recorrió lentamente la mejilla y el mentón. Finalmente se detuvo sobre los labios entreabiertos. Entonces ella, como todas las tardes, besó silenciosamente aquella palma y cerró por un instante los ojos. Cuando los abrió, el rostro de José Claudio era el mismo. Ajeno, reservado, distante. Para ella, sin embargo, ese momento incluía siempre un poco de temor. Un temor que no tenía razón de ser, ya que en el ejercicio de esa caricia púdica, riesgosa, insolente, ambos habían llegado a una técnica tan perfecta como silenciosa. «No lo dejes servir», dijo José Claudio. La mano de Alberto se retiró y Mariana volvió a inclinarse sobre la mesita. Retiró el mechero, apagó la llamita con la tapa de vidrio, llenó los pocillos directamente desde la cafetera. Todos los días cambiaba la distribución de los colores. Hoy sería el verde para José Claudio, el negro para Alberto, el rojo para ella. Tomó el pocillo verde para alcanzárselo a su marido, pero antes de dejarlo en sus manos, se encontró con la extraña, apretada sonrisa. Se encontró además con unas palabras que sonaban más o menos así. «No, querida, hoy quiero tomar en el pocillo rojo». Este cuento es de 1959 del libro Montevideanos. Es hermosa la tensión que generó Benedetti en este y en otros tantos cuentos, en un espacio donde tres personajes, tan simple como eso, una tarde están tomando café y se desarrolla toda la situación que escuchamos. Este es el estilo de cuentos que Benedetti siempre decía en esto de que le lleguen a la gente de una forma sencilla, simple. Les recomiendo que lean Montevideanos de Mario Benedetti. En este caso tengo una edición de Seix Barral, especialmente de la Biblioteca Mario Benedetti. Muy bien, vamos a un temita para cerrar este tercer bloque. Les recuerdo el celu para mensajes, 2664 74 70 73. ¿Teníamos un mensaje para escuchar o no se puede? Hay un mensaje. A ver. Ya voy para él. Dale, tranquilo, no hay apuro. Tómate tu tiempo, Juanjo, no hay problema. A ver, que acá está. Bien. Muy buenas noches a la gente del abanico. Me encanta su programa. Una vuelta leí un programa que se llama El Ladrón, de un gran escritor que se llama Pasquale Festa Campanelli. Pasquale Festa Campanelli. Muy recomendable. Ese hombre después fue director de una película, nada que ver, pero de Terence Hill y el otro, de Bud Spencer. Bueno, nada, ese dato. Saludos. Bueno, buenísimo el mensaje. La verdad, este tipo de mensajes son los que nos gustan en el sentido de que nos dan info, nos dan un nombre, la completan con una info extra que está relacionada en este caso con una película. La verdad que hermoso, lástima que el muchacho no dejó el nombre. Pero bueno, le mandamos un saludo, sí. Juan Carlos. Juan Carlos, bueno, un saludo a Juan Carlos entonces.
Lo tengo a Bud Spencer también y a Terence Hill del Spaghetti Western italiano, sobre todo. Eran las películas que íbamos a ver al cine de chico, allá en la infancia, en la adolescencia. Y ya me anoté el nombre de Pascual Festa Campagnelli para buscarlo, para tenerlo como dato, a ver de qué se trata esto. Muy bien, estén atentos al último bloque. Vamos a hacer un bloquecito, un cuarto bloque de cierre especial, con música especial también, a la que seguramente muchos no tenemos acceso por distintas cuestiones, sean de género, de favoritismo y demás. Pero bueno, les recomiendo que se queden. Vamos a irnos con un reggae, un tema de Etana, No Tengo Miedo. Adelante, Juanjo. Cuarto y último bloque del Abanico, programa número 27. Recuerden el celu para mensajes 2664-747073. Este espacio está auspiciado por Dumay Casa de Té y Alfajores, donde los esperamos en la Arenosa 640 en Carpintería para que puedan disfrutar de unas ricas meriendas, alfajores artesanales, la mejor vista a las sierras que te podemos ofrecer desde Carpintería. Tuvimos el sábado pasado nuestro segundo encuentro del Te Recomiendo. El próximo es en junio, casi seguro el 13 de junio. Ahí estamos definiendo la fecha, así que contáctense a través de nuestro Instagram o al teléfono 3489 45 14 10 y les pasamos toda la info del próximo encuentro. Estamos abiertos de jueves a domingo de 16 a 20 horas. Los esperamos en la Arenosa 640, Dumay Casa de Té y Alfajores. Vamos a tener ahora entonces la entrevista del día de hoy. Vamos a hablar con Rodrigo Caro Laswagen. Él me va a decir a ver si lo pronuncio bien o no a su apellido. Él es compositor, pianista y docente, fundador de Ender Music, una academia online donde enseña el método Viva, que es una manera de aprender a escuchar la música clásica con la profundidad que lo hacen los músicos expertos. A ver si lo tenemos conectado a Rodrigo. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Hola, buenas noches Javier, ¿cómo estás? Todo bien, te escuchamos y vemos perfecto, así que buenísimo. Excelente. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muchísimas gracias por la invitación y por la presentación. No, por favor, gracias a vos por tu disposición. Le contaba a Rodrigo que lo había encontrado a través de Instagram. Me gustó la propuesta del método Viva que ofrece a toda la gente que se quiera acercar a la música clásica. Contame un poco, en principio, sobre tu trabajo y después hablemos un poquito del método Viva. Perfecto. Bueno, yo soy pianista y compositor, soy músico, hago composición para medios, he hecho música para televisión, para cortometrajes, largometrajes y videojuegos. Ajá. Pero sin embargo siempre fui docente también, y ¿no? Desde clases de piano y composición hasta el método Viva, que es algo que venía masticando desde el secundario. Más o menos. En el secundario tuve una profesora de historia del arte que me enseñó muchísimo sobre cuadros, pintura, escultura, apreciar, ¿no? Los distintos estilos de distintos pintores, escultores e incluso arquitectura. Ajá. Y siempre me había quedado pendiente que ella no hablaba mucho de música, ¿viste? Y yo que siempre me gustaba mucho la música, decía como hay que hacer lo mismo, pero de la música, alguien que me hable de las diferencias de la música de los distintos compositores, pero no para músicos, ¿viste? Cuando te metes en el conservatorio lo ves, pero desde un lugar súper técnico, ¿viste? Lo ves claro, para aprender a componerlo y replicarlo, y yo quería hacer lo mismo, pero más para que lo pudieran entender todos, digamos, o que todos puedan entender lo maravilloso y lo complejo que es lo que escuchamos, que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Exacto. Y bueno, de ahí surgió un poco todo. ¿Y cuál es la repercusión que tenés a partir del método Viva? Y después contame de qué va el método, o sea, cuáles son la forma de trabajo, los tiempos y demás. Dale, te voy contando. La repercusión fue siempre muy linda. Había hecho un experimento de hacer el curso
antes de la pandemia, ya por el año 2019 lo había hecho en mi casa, invitando un par de conocidos. Ajá. Y después, bueno, en la pandemia, cuando empezó a surgir toda la idea de que de repente todo el mundo se había adaptado a lo online y demás, dije, bueno, ¿qué pasa si enseño este mismo toque que hice en mi casa, pero lo hago online, ¿no? En mi casa era un caos hacerlo. Fue muy buena la repercusión. Comencé al principio con grupos de 6, 10 y hoy en día tengo grupos de 20, 25 personas y siempre la devolución es muy linda, ¿no? Porque todo el mundo, me encuentro con gente que me dice hace años que escuchaba esta música, pero nunca la había escuchado así o nunca le había prestado atención a esto o de repente entendí por qué me gusta tal compositor o entendí por qué no me gusta tal otro, que también sucede, ¿no? Mucha gente que me dice, entendí por qué nunca me gustó tal compositor. Buenísimo. Me alegra mucho, tal cual, es como, bueno, por lo menos ahora ya sabes por qué no te gusta, ¿no? Así que bueno, eso es siempre muy lindo y después pasaron cosas, bueno, muy particulares. El año pasado empecé a trabajar un poco en paralelo con el Teatro Colón, hablando de las cosas que se hacen en el Teatro Colón con la Filarmónica de Buenos Aires, y cosas lindas de hacer. Y bueno, y además, bueno, si querés, perdón, yo sé que hablo mucho, vos me decís... No, dale, tranquilo, te estamos escuchando. Bueno, no, el método Viva es básicamente una manera de entrenar el oído, Ajá. desde entender qué es lo que escuchamos, ¿no? Hay que un poco comprender los elementos que hay en la música, sin tampoco ponernos muy teóricos, y también un poco comprender el contexto histórico de cada época para entender por qué los músicos hacían la música que hacían, ¿no? Entonces, bueno, básicamente a lo largo de 2 meses abarcamos 4 grandes periodos de la música clásica. Ajá. El periodo barroco, el periodo clásico, el romántico y el contemporáneo. Y de cada uno, primero entendemos un poquito el contexto histórico, qué estaba pasando en cada época, ¿no? Y eso cómo se ve reflejado en la estética de la música. Y después viene la parte de sumergirse y escuchar una obra y decir, bueno, a ver. Ok. Me suena como una manera de darme herramientas, recursos, de los cuales yo, por ejemplo, que nunca ingresé en el mundo de la música clásica, darme información, recursos, herramientas, como para ir entrando, escuchando, leyendo, viendo, o sea, un poco así, y después yo creo que en algún momento justamente entregarme y disfrutar. Exactamente. El disfrute está siempre, ¿no? Yo siempre digo eso, porque hay gente a veces se enoja y me dice, no me puedes enseñar cómo escuchar música, yo la siento desde siempre. No, por supuesto. No, eso ni hablar, la música se siente desde el momento uno, ¿no? Pero sí por ahí el objetivo del método es que uno pueda justamente profundizar y entender, porque hay un montón de cosas sucediendo. O sea, más allá de la primera emoción que uno siente, después uno se empieza a dar cuenta que hay incluso más capas, ¿viste? Como cuando te das cuenta en una escena de cine que, no sé, este personaje estuvo siempre desde el principio y nunca te diste cuenta, ¿viste? Como, okay. Bueno, esas cosas en la música pasan un montón y uno a veces, como decís vos, no están las herramientas, no tenemos las herramientas. Si no sos músico o no estudiaste un instrumento en profundidad, por ahí no tenés esas herramientas. La idea es tratar de que las tengas sin necesariamente tener que someterte a 4 años de piano o de un instrumento, ¿no? O sea, esa es la idea. ¿Querés que hagamos un repaso sobre los textos que me enviaste y me contás en un par de líneas a ver cuál es el jugo que le sacás a cada uno justamente para que te sirvan como textos para ingresar en ese mundo? Exactamente, sí, perdón, a riesgo de ser redundante, no sé, me dijiste hablemos de algunos textos y que bueno, vamos a hablar de textos que se parezcan o que tengan que ver con... Dale, sí. Yo. El primero es uno que es, creo que el más completo de todos. Realmente, si hay algo que se parece a lo que yo hago en el método Viva, es este libro que se llama Disfrutar de la música de Christine Forney, Joseph Maclis. Ahí tenemos la tapa nosotros. Ahí tenemos la tapa. Perfecto. ¿Qué es lo que encontramos en este texto? De todo. O sea, realmente el libro te enseña desde cómo ir a un concierto, cómo considerar la ubicación en el teatro, hasta lo mismo un poco que vemos en el método Viva, te explica, bueno, esto así es un scherzo, así es un minuet, así es una fuga, así es una sinfonía. Realmente creo que es
lo más completo que hay. O sea, yo no sabía que existía, me lo encontré hace relativamente poco el libro, y me quedé sorprendido de lo abarcativo que es. Aparte viene con un CD para escuchar, para poder realmente seguir las cuestiones que menciona, ¿no? Así que realmente en ese aspecto un libro muy completo. El ABC, digamos. El ABC está prácticamente todo ahí, con ejemplos muy lindos de música de toda época, realmente espectacular. Excelente. Vamos con el segundo que, a ver. El segundo que dije, este es el más técnico de todos. Este es un poco, para mí, si no tenés algún conocimiento previo de música o si no sos un melómano de antemano, hay algún lugar donde por ahí este texto te va a dejar un toque. Okay. No es mi intención mal hablar de autora, al contrario, es una autora acá, argentina, Paula Suárez Urtubey, que es una genia, se llama Historia de la Música, y ella además tiene uno de la ópera que es muy bueno también. Pero bueno, es un libro que realmente de una persona que sabe mucho y habla de cómo fue la evolución de la música clásica desde el punto de hablar de cómo son las melodías, cómo es la instrumentación y cómo es la ideología detrás de cada uno de estos compositores. Es realmente muy interesante para profundizar, digamos, ¿no? Este sería uno que yo recomendaría para profundizar lo que hago en el método Viva, ¿no? Perfecto. Por ahí no para empezar. Para empezar me parece un poco fuerte. Ok. Perfecto. Vamos con el siguiente. Y con el último, para mí es muy interesante. Esto es un gran complemento al método Viva, pero este es más como para cotillar, ¿no? Para chusmear. Tiene chismes y tiene curiosidades de la música clásica. Y es un libro realmente muy lindo para leer, porque habla de las obras y habla de cosas lindas para escuchar en las obras, pero también habla de contextos históricos y de anécdotas de las vidas de los compositores que son realmente muy interesantes, como por ejemplo, la Sinfonía del Adiós de Haydn, que Haydn la compuso cuando estaba teniendo casi un conflicto gremial con sus músicos, ¿no? Haydn trabajaba por una familia muy, muy rica de Austria, del Imperio Austrohúngaro, que eran los Esterházy. Estamos hablando, ¿de qué año estamos hablando de Haydn? Y aproximadamente Haydn 1780, 1770. Y ya había conflictos gremiales. Sí, no le querían dar vacaciones a los músicos. Entonces hay una sinfonía donde se empiezan a ir uno por uno los músicos, dejan de ir tocando y se levantan y se van, ¿no? Excelente. Entonces, bueno, hay anécdotas así muy divertidas relatadas en el libro. Habla de, por ejemplo, no sé, todo lo que está novelizado un poco en Amadeus, la película de la vida de Mozart, ¿no? Que está novelizado, que Salieri un poco lo envenena, o bueno, está sugerido, no está explícito. Pero bueno, habla de eso y de que en realidad no fue así, y desmitifica un poco eso y aborda la relación de Salieri y de Mozart y la muerte de Mozart. Lo mismo con la composición de la Fantástica de Berlioz, Berlioz es un compositor francés que se enamora perdidamente de una mujer y para un poco conquistarla compone una sinfonía donde se imagina distintas situaciones con ella y qué pasaría si ella no le da bolilla y que se envenena con opio y demás. Y, bueno, qué bueno. Ese es como el lado B de la música clásica. Exactamente, el lado B, o también, bueno, los affairs de Liszt tuvo un affair, no, perdón, al revés, me estoy diciendo mal, mira. Wagner tuvo un affair muy polémico con la hija de Liszt, lo cual le valió una pelea a él con Liszt. Aparte, sí, muy polémico, la hizo mudar a ella, le consiguió un laburo al marido en otra ciudad para que ella se mudara a donde estaba él. Todo preparado, una novela tal cual, sí. Uno los tiene de pacato los músicos clásicos, pero fueron los primeros rockstars, vos te pensás que... Claro, sí. Están los pacatos como Bach, que nunca hicieron nada, pero después están los que sí. Bueno. Muy bueno, excelente, me encantó esa recomendación de ese texto, muy buena. Ese tipo de historias y más están en Músicas con Historia de Fernando Sáez Saldana. Todavía no leí otro de él, hay otro más de él que se llama Las Perlas de la Música Clásica, que todavía no lo he leído, la verdad, lo tengo ahí en la cola. Pendiente. Sí, lo tengo ahí pendiente, pero muy, muy divertido, porque aparte abarca todas las épocas y todos los compositores, y muy, muy accesible, muy divertido de leer, y viene con códigos QR para escuchar las obras que mencionan en Spotify. Ah, buenísimo. Dato no menor. Completo. Completo. Podemos
tomar uno de los temas que me enviaste y que me dijiste y vamos haciendo un trabajo como si fuera el método o no. Bueno, vos me dirás a ver por dónde entramos y me contás de qué forma haces tu laburo. Me parece espectacular, dale. Si podemos ir con la Sinfonía 40 de Mozart, me parece que estaría buenísimo. Juanjo, Sinfonía 40 de Mozart. Dale. Entonces, acá tenemos, ¿no? Lo típico de las primeras cosas que intento trabajar en el método Viva es que es algo que les pasa un poco a todos, o por lo menos no sé si me pasa a mí, pero cuando charlo con los demás también les pasa, ¿no? Que la música clásica, al principio cuando lo escuchamos nos parece todo un chorizo, ¿no? Enorme. Ajá. Nosotros todos estamos acostumbrados en la música popular poder distinguir la estrofa, el estribillo, el solo de guitarra, ¿no? La primera, la segunda, si es un tema de folclore, lo que fuera. Pero lo primero que trabajamos un poco en el método Viva es distinguir partes, ¿no? Que en la música clásica no es tan obvio, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de, por ejemplo, este es un movimiento de una sinfonía, ¿no? Bueno, con un poco el primer aprendizaje de contexto es, bueno, qué son los movimientos, cuántos hay, ¿no? Pero bueno, supongamos que eso ya lo tenemos. Encaramos el primer movimiento, que es este, y sí, un primer movimiento dura 6-7 minutos, y obviamente que tiene partes, ¿no? No es un chorizo de 6-7 minutos, ¿no? Entonces, bueno, una de las primeras cosas que hacemos en el método Viva es aprender un poco a distinguir partes, ¿no? Aprender a encontrar los puntos de cierre, los tan tan, ¿no? A veces son muy obvios, y decimos, bueno, acá se terminó algo, a veces no son tan obvios, y hay que trabajar un poco más el oído para entender dónde están los cierres. Claro. ¿No? Entonces, un primer ejercicio que haríamos sería, bueno, escuchar esto que acabamos de escuchar y decir, bueno, a ver, ¿dónde están las partes donde decimos, acá se terminó algo? ¿No? Acá se terminó una... No sé qué, no importa qué. Después eso vemos, eso es una segunda etapa, ¿no? En una primera escucha atenta, ¿no? La primera escucha es de disfrute, perdón. Tal cual. Lo haremos siempre, ¿no? Siempre la primera escucha de disfrute hay que escuchar y hay que disfrutar. Cuando queremos analizar, vamos a una escucha más atenta, ¿no? Una segunda escucha donde decimos, bueno, a ver, ¿qué está pasando acá? Entonces, bueno, lo primero que hacemos ahí es decir, acá se terminó algo, acá se terminó algo, acá se terminó algo, ¿no? Okay. Ese sería un primer ejercicio. Otro segundo ejercicio sería empezar a decir, o otro segundo paso, digamos, sería empezar a decir, bueno, a ver, de lo que escuché, ¿algo se parece a algo? O esto es totalmente distinto, ¿no? Y ahí con un poco de contexto sabemos, bueno, por ejemplo, que ahí también la parte donde yo te tengo que ayudar, ¿no? Y te tengo que explicar algo. Es decir, bueno, un primer movimiento de una sinfonía suele tener un tema A y un tema B, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, en esta primera Mozart tenemos el famoso, ¿no? Tarará, 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 ¿no? Que ese es el tema A. Ajá. Y tenemos un tema B que suele ser contrastante, el primer tema A suele ser más movido, el tema B suele ser más tranquilo, ¿no? Que es esa parte que es ¿no? Ese es el tema B, la melodía B. Entonces, bueno, ya uno va a encarar una sinfonía después de aprender un poco, encaras una sinfonía de una manera distinta. Así, bueno, me siento a escuchar un primer movimiento y ya sé que me voy a encontrar con tema A, tema B. Entonces, bueno, lo analizás ya con otra capacidad, ¿no? Y eso te permite que de repente no sean 7 minutos, sean un chorizo. Esos 7 minutos se pasan mucho más rápido cuando entendés lo que estás escuchando, ¿no? Y entendés las partes y demás. Exactamente. Es la idea del método, ¿no? Pero, por ejemplo, con una obra de este periodo clásico es más fácil. Con obras del siglo XIX es más complicado. Claro. ¿No? ¿Dónde está la complicación? Sin saber nada, te pregunto. Para empezar, la extensión, ¿no? Ah, ok. Un primer movimiento de Mozart, que puede durar 7-8 minutos, un primer movimiento de Mahler dura media hora. Ah, entonces, ok. ¿no? Hoy a la mañana estaba escuchando la novena de Mahler, media hora el primer movimiento. Claro, ¿no? sí, entonces, sí, bueno, sí. ya la propia extensión, además agregan, qué sé yo, introducciones, la orquestación es más compleja, entonces las melodías son más complejas. Sí. Disculpame mi ignorancia, pero, o sea, te cuento qué es lo que me pasa a mí, qué es lo que me pasó a mí cuando yo escuché hoy a la tarde y ahora. Lo primero es emoción. O sea, estas composiciones, estas melodías tienen algo que emocionalmente te tocan. No hay manera. Quiero decir, no. ¿En qué sentido? En que lo primero que me aparecieron fueron recuerdos de dónde escuché esto.
y te digo 2 o 3 cosas que por ahí te vas a reír, pero Sí. bueno. No, Digo, me parece que en un capítulo de Bugs Bunny el tipo era director de orquesta, no sé si en Tony Jerry, pero bueno. Lo Tony primero- Jerry toca en el piano, Ah, ok. pero sí, Bueno, porque es la Rhapsody húngara de Lis. Pero es muy probable que este esté en Bugs Bunny, sí. Quiere decir que de alguna manera te conecta, ¿viste? Con la infancia, con las emociones, con esas cosas que uno sintió en el corazón y que aún hoy siente al escuchar esto. Y después hay mucho de entregarse y disfrutar. O sea, como decías vos recién, o sea, más allá de lo técnico, de lo musical y demás, de lo compositivo, hay también de entregarse y decir, bueno, a ver de qué va esto, qué es lo que me pasa y demás. Totalmente. La música es siempre, toda la música es de lo que más nos evoca recuerdos de épocas, ¿no? Porque lo hemos escuchado en distintos momentos de nuestra vida, ¿no? Y Tal esto no cual. es solo la música académica o la música clásica, ¿no? Tal cual. Uno va creciendo y va escuchando distintas cosas, a veces las que impone la radio, a veces las que impone la tele, a veces las que impone lo que fuera, ¿no? Pero te pasa incluso con una apertura de un programa, ¿viste? Lo escuchás y te acordás de la época que mirabas ese programa o esa serie. Eso es algo maravilloso del arte, ¿no? Hermoso. No solo de la música en sí. Después también lo que decís de que te transmite emociones, ¿no? Para mí la música es una de las mejores, bueno, el arte en líneas generales es eso, pero a mí que soy músico es la que más me pega obviamente, que es la música es una manera increíble de encapsular una emoción y poder transmitirla en el tiempo, ¿viste? O sea, agarrar y decir, este tipo se sentía así hace 300 años atrás y no tengo dudas, o sea, Es muy loco, muy loco, eso es eso es horrible. muy loco, ¿viste? Cuando escuchás algo, no sé, a mí me pasa, qué sé yo, con Chopin o con Beethoven, lo escuchás y decís, no tengo dudas de cómo se sentía este tipo hace tanto tiempo atrás y yo hoy me siento igual, ¿no? A veces no, por suerte, a veces decís, no, hoy estoy teniendo un re buen día, no estoy tan triste como él en aquel momento, Claro. o lo que fuera, pero a veces no tenés ninguna duda de que vos ese día estás igual que esa persona, y eso me parece sublime, ¿no? Tal Eso cual. no lo va a poder explicar nadie nunca, por suerte, no tiene explicación. Exactamente. Pero, Vamos con otro temita de los que me pasaste. A ver, nombrame dale, uno. vamos con la primavera de Vivaldi, que está A ver, por ahí. Juanjo. A ver. Sí. ¿Qué tenemos acá? Bueno, acá tenemos una obra, para empezar, precursora y extrañísima para su época, ¿no? ¿Por qué extrañísima? Porque en esta época no era común que se hiciera una obra instrumental en referencia a algo, ¿no? Las obras instrumentales eran obras instrumentales y ya, ¿no? Vivaldi es total precursor en decidir hacer una obra instrumental que hace referencia a las estaciones. ¿Qué año estamos acá? 1720 monedas, no me acuerdo la fecha exacta, ok. perdón. Perfecto, Creo perfecto. 27, por ahí estoy equivocado. Ahora, si querés lo busco rápido, pero estamos hablando de esa época y realmente muy, muy innovador, ¿no? Son 4 conciertos, las 4 estaciones, son 4 conciertos para Exacto. violín y orquesta, y cada uno de ellos hace referencia a unos sonetos que escribió, se especula que eso escribió Vivaldi, no se sabe bien, pero esos sonetos hay descripciones de la vida en las 4 estaciones, ¿no? En la primavera, esto que escuchamos al principio, ¿no? Hay una melodía muy hermosa, ¿no? Que todos la conocemos, ¿no? Y después enseguida lo que escuchamos a continuación eran los cántaros de los pájaros, los cantos de los pájaros, ¿no? Esa parte de tan, tirarira, Sí. tirarira, ¿no? Y eso está referenciado en los sonetos y demás, lo que viene después, es el agua de los arroyos, ¿no? Que está también mencionada en los sonetos, ¿no? Cómo él va describiendo musicalmente cada una de las cosas que van sucediendo, ¿no? Qué bueno. Absolutamente innovador para la época y muchas de las cosas que musicaliza Vivaldi quedan así eternamente, ¿no? Digo, el canto de los pájaros después también lo encontramos en la pastoral de Beethoven casi 100 años después. O sea, hay muchas cosas muy, muy interesantes, realmente muy, muy innovador para la época Vivaldi. Perfecto. Vamos con otro más de los que... Vamos con otro más. Vamos, bueno, te había dicho vamos con el preludio de Chopin, que es cortito. Dale. Por ahí es un poco bajonero, no Acá sé. no- si acá querés, no- ¿Querés cerrar más para arriba o No, más para no, abajo? le vamos a dejar un tiempito a Bach.
Pero sí, Bach. vamos, acá nos hundimos, pero en el No, entonces fondo. vamos con Bach. Vamos con ¿Sí? Bach. Entonces, sí, vamos con Bach. ¿No querés unos segunditos? Lo dejamos para escuchar otra cosa totalmente distinta de lo anterior. Dale. ¿Qué sabés del momento en el que estaba componiendo Chopin? Sí. Lo compone en uno de los peores momentos de su vida, eso seguro. Tal cual. Él lo compone estando en Mallorca. Ajá. Él vivió la gran mayoría de su vida en París, pero siempre fue muy frágil de salud. Se especula porque tuvo una tuberculosis mal curada. Ajá. Y él estaba en ese momento en pareja con una dramaturga, una mujer muy polémica para la época, que era George Sand. Y al hijo de George Sand le recomiendan ir a Mallorca porque no sé si tenía asma o tenía algo, porque el clima de Mallorca supuestamente los iba a beneficiar. Okay. Cuestión es que el clima húmedo de Mallorca a Chopin le hace horrible y lo hace toser muy mal y piensan que tiene tuberculosis y lo mandan a recluirse en un monasterio. Ajá. El monasterio es hermoso. Yo tengo gente que me mandó fotos de eso. En verano es hermoso, pero bueno, a Chopin le tocó vivirlo en invierno y él la pasó horrible. No le gustaba para nada estar en Mallorca, no le gustaba para nada estar en ese monasterio. Él decía que las habitaciones de él eran como pequeños ataúdes. Y sí. Terrible. La pasó muy mal estando ahí, aparte que sufrió mucho de salud. Ajá. Porque realmente el clima no le hacía bien. Y bueno, compuso muy poco en esa época. Una de las pocas cosas que compuso es su libro de preludios, que no son todos bajoneros, pero creo que es uno de los más tristes y los más melancólicos y los más nostálgicos. Tal cual. Y bueno, quién sabe si habrá sido el clima. Es difícil con lo lindo que es Mallorca, imaginarse. Claro, que sí. Clarísimo. Pero bueno. Vamos a cerrar con Bach, con lo Vamos a último. Tenemos un par de minutitos. Dale. Vamos con Bach. Juanjo, contame. ¿Qué te puedo contar? Lo que estamos escuchando es una fuga, que es una de las formas de composición más compleja que hay, ¿no? Desde el punto de vista técnico es de lo más difícil que hay que hacer y es un tipo de composición, ¿no? Se escuchan básicamente 3 o más melodías en simultáneo y vamos escuchando un sujeto, una melodía que se va fugando por las distintas voces, ¿no? Va apareciendo como una especie de canon, pero mucho más complejo. Es una forma de composición que interesó a todos los compositores de todas las épocas, pero en la que Bach es el más capo de los capos, el rey. Por lejos, el rey total. Pero bueno, lo podemos encontrar, Mozart hace fugas, por ejemplo, en el Requiem de Mozart hay una fuga, en el segundo número que es el Kyrie, en la novena sinfonía de Beethoven, en el primer movimiento del desarrollo hay una fuga, e incluso tenemos fugas en Piazzolla, ¿no? Piazzolla, Fuga y Misterio, el tango es una fuga, la introducción de la muerte del ángel también es una fuga, ¿no? Entonces la fuga es una forma compositiva que ha interesado a todos los compositores que les guste desafiarse compositivamente, ¿no? Porque es muy complejo, no sé por qué uno se querría meter en semejante lío, pero bueno, muchos lo hacen y salen airosos. Tal cual. Se te nota la pasión con la que transmitís todo este mundo musical, está buenísimo, me encanta. ¿De dónde te pueden ubicar, seguir y demás? En Instagram, en Ender Music Classic, Music con K, y Classic también, pues Classic en alemán con K y doble S. Ajá. Ender Music Classic. Exactamente, ahí me pueden encontrar, que aparte ahora justo estoy preparando unos reels sobre la heroica de Beethoven y sobre la pastoral de Beethoven que se tocaron en el Colón hace poquito. Voy a hablar de esas 2 sinfonías, subir curiosidades sobre ellas y ya pueden encontrar curiosidades sobre la sinfonía de Shostakovich, de la Fantástica de Berlioz y demás ahí, además de hablar del curso y promocionar el curso. Van a encontrar videos de curiosidades y análisis, e incluso también en YouTube, el mismo handle para YouTube. Van a encontrar videos incluso más extensos, ya que Instagram es tirano con las duraciones. En YouTube pueden encontrar explicaciones un poco más profundas sobre los mismos temas. Rodrigo, muchísimas gracias por tu tiempo, tu disposición, toda la info que tiraste, los conocimientos, la verdad, te dan ganas de ingresar en el mundo de la música clásica. Muchísimas gracias a ti, Javier, de verdad, por la invitación, por dejarme hablar de estas cosas, de verdad, y por la calidez. Ya te contactaremos para antes de fin de año también a hacer otra charlita y hablar sobre distintos temitas. Adelante, dale, estaré encantado. Gracias, Rodrigo, gracias. Un abrazo. Buenas Adiós. Muy bien, gente, así terminamos, nos vamos. Algo distinto en el abanico, un poquito de música clásica.
como para darle una vuelta de tuerca a todo esto del arte, la cultura y demás. Lean 2 páginas de un libro antes de dormirse, no sean malos. Juanjo, querido, muchísimas gracias. Qué lindo programa hoy. Bueno, muchas gracias, querido. Cuídate. Sí. ¿Qué tenías? ¿Tuberculosis? ¿Qué tenías? Más o menos. Debo andar por ahí. Bueno, cuídate mucho. Bueno, nos vemos el próximo lunes en el Abanico. Los espero. Adiós y buenas noches.